Buenas tardes a todos. Continuando con el bloque de paciente obstétrica crítica, hoy vamos a hablar de falla cardíaca en embarazo y posparto. Para quienes no me conozcan, mi nombre es Doris Marín, fellow de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo, y agradezco al doctor Edison por toda la asesoría que me dio para la realización de esta charla. Si bien es poco usual que encontremos pacientes en edad reproductiva con enfermedades cardiovasculares de base, las pacientes que están embarazadas y que tienen una enfermedad cardiovascular tienen un resultado adverso mucho más común, incluso en cuanto a mortalidad materna. Las enfermedades cardiovasculares representan 1/3 de las muertes relacionadas con el embarazo. No todas las enfermedades cardiovasculares nos van a generar el mismo riesgo como tal. Hablar de miocardiopatía a un mayor riesgo, las pacientes que se presentan con miocardiopatía tienen un riesgo 7 veces mayor de mortalidad o de resultado cardiovascular adverso comparadas con pacientes sanas, y miocardiopatía comparada con cualquier otra enfermedad cardiovascular pues les da un riesgo incluso 4 veces más elevado para resultados adversos en el embarazo. Es muy importante aclarar que no solo las enfermedades cardiovasculares en sí se asocian a esos resultados, sino que también hay una asociación fuerte de estos desenlaces en las pacientes con ciertos factores raciales, más en las pacientes afroamericanas y en las pacientes con condiciones socioeconómicas desfavorables como tal. En el embarazo, la miocardiopatía más común hacia el final del embarazo y en los primeros meses postparto es la miocardiopatía periparto. Es también muy usual que tengamos pacientes que no sabíamos que tenían una enfermedad cardiovascular de base, que toda su vida la han tenido y han permanecido asintomáticas, y que el embarazo con sus cambios hemodinámicos me vaya a desenmascarar la sintomatología de esas cardiomiopatías preexistentes. Y este grupo de mujeres también es muy importante porque ellas son las que tienen también mayor mortalidad. Pacientes que de entrada pensábamos que eran pacientes sanas y que se les termina diagnosticando durante la gestación de esa enfermedad cardiovascular, tienen una alta tasa de mortalidad como tal. A nivel latinoamericano, tenemos para clasificar o para evaluar la epidemiología de la falla cardíaca en las mujeres dos poblaciones grandes. Las mujeres adultas mayores en sí van a tener como tal una cardiomiopatía que está asociada a las enfermedades cardiovasculares de base, pero en las mujeres población joven tenemos muy asociado la enfermedad de Chagas. Colombia hace parte de este grupo de población que tiene enfermedad de Chagas. También puede haber cardiomiopatía en población mujer joven latinoamericana por toxicidad asociada a quimioterapéutico, y la miocardiopatía periparto también hace parte de esta población. Especialmente en Haití es donde hay una mayor incidencia a nivel latinoamericano de cardiomiopatía periparto. Se habla de una incidencia de 1 por cada 400 embarazos. Son edades promedios en las mujeres de 31 años, se van a asociar a preeclampsia durante la gestación, y en general cuando se diagnostican estas mujeres ya tienen una fracción de eyección de base de 38%. Entonces, la mayoría al momento del diagnóstico van a estar con una clase funcional NIHA 3 y 4, y esto nos habla de las demoras que tenemos como tal en el diagnóstico para estas mujeres. La mayoría se diagnostican en el periodo posparto hasta unos 60 días pospartos. La mortalidad promedio es del 14%, y hay que tener muy presente que la mayoría de estas pacientes pueden tener una recurrencia de miocardiopatía posparto en los embarazos posteriores, y esto es muy importante en la asesoría para futuros embarazos como tal. En esta publicación, que es un estudio latinoamericano, la recuperación de la fracción de eyección fue del 28%, pero la mayoría de los estudios y los reportes que uno encuentra en la literatura habla de una recuperación de la fracción de eyección casi en el 50% como tal de las pacientes. Y de estas mujeres latinoamericanas que fallecieron con cardiomiopatía posparto, la mayoría tenían pobreza o estaban dedicadas en sus labores a agriculturas y comercio en los mercados comunitarios. A nivel colombiano tenemos esta publicación de la Clínica Cardiovascular de Medellín. Esta publicación fue realizada en el año 2021 con un estudio observacional retrospectivo
de pacientes con diagnóstico de miocardiopatía por posparto durante 10 años. Las edades de las pacientes participantes, que fueron en total 17 pacientes, fueron entre los 15 y los 50 años, pero la edad media también fue de 31 años como tal. La mayoría de los pacientes que se diagnosticaron con miocardiopatía posparto tenían asociada obesidad y preeclampsia, incluso un cuarto de las pacientes tenían las dos condiciones asociadas a la miocardiopatía posparto. El 40% de estas pacientes tuvieron un parto vértice espontáneo, y una vez voy adelantando que de por sí la vía del parto está dada por las condiciones obstétricas de las pacientes y no en sí por el diagnóstico de la cardiomiopatía. Ninguna de estas mujeres de este estudio de Medellín tenía un antecedente de alguna enfermedad cardiovascular de base, y la fracción de eyección promedio al ingreso del estudio al momento del diagnóstico fue del 21%, y en el seguimiento el promedio de la fracción de eyección ya fue del 41% como tal. ¿Qué se asocia al diagnóstico tardío? Los síntomas. Muchos de los síntomas con los que consultan las pacientes con enfermedad cardiovascular en el embarazo pueden considerarse usuales durante la gestación, especialmente la disnea. Y si ustedes miran, la disnea está presente en el 100% de las pacientes que tuvieron este diagnóstico en este estudio de Medellín, pero como habíamos dicho en varias exposiciones previas, incluso en los cambios hemodinámicos del embarazo, son muchas las condiciones que pueden hacer que las maternas relaten disnea con la gestación. Después de la disnea, el síntoma más prevalente fue disnea paroxística nocturna y edema, y ya síntomas que uno debería, pues, o que considera mucho más alarmante para buscar, no son tan comunes. El dolor precordial se presentó solo en el 35% de los pacientes y las palpitaciones solo en el 17% de los pacientes. Hablamos de la epidemiología del choque cardiogénico, también es más común en las pacientes en el periodo posparto como tal, afortunadamente, y también me van a dar una mayor tasa de mortalidad, un 18.8% de mortalidad para las pacientes que llegan a presentar choque cardiogénico, comparado con un 0.02% para esas mujeres embarazadas con cardiopatía que no se manifiestan con choque cardiogénico. Entonces, si bien nosotros no nos toca mucho en la etapa preconcepcional, en esas pacientes que ya tienen diagnóstico de cardiopatía por alguna causa, debemos estar atentos, evaluar unos riesgos, hacer un examen físico adecuado, conocer la condición basal de mi paciente y hacer unos paraclínicos diversos, y tenemos unas características que siempre se han considerado como de características de alto riesgo para el desarrollo de una gestación. Esas características son la hipertensión pulmonar, la disfunción sistólica del ventrículo izquierdo con FRES menor del 30%, o una clase funcional NIHA 3 o 4, haber tenido una cardiomiopatía posparto previamente y haber quedado con una alteración en la fracción de eyección, tener un dispositivo de asistencia ventricular izquierdo o haber tenido un trasplante cardíaco en el último año, o tenerlo hace más de un año y que tenga alguna condición o alguna enfermedad asociada, pues, como tal a ese trasplante. Si la paciente que está en consulta preconcepcional tiene alguna de estas características, pues lo ideal es en un consenso con la paciente, pues tratar de evitar la gestación y instruir opciones anticonceptivas. Pero si la paciente ya está en embarazo y la decisión es continuar, pues lo que vamos a tener que hacer es referir rápidamente a una clínica cardiobstétrica y hacer una consultoría genética. Si la paciente que está en consulta preconcepcional no cumple ninguno de estos criterios, igual por solo hecho de tener cualquier enfermedad cardiovascular, debería ser manejada en su gestación en conjunto con un centro cardiobstétrico especialista como tal. Y ya hay unas escalas de riesgo que están validadas para predecir el desenlace adverso de las gestantes con enfermedades cardiovasculares. Las dos más validadas a nivel mundial son el CAPREC-2 y la de la Organización Mundial de la Salud. Estas dos escalas ya tienen validación en países tanto desarrollados como en desarrollo. Esos pacientes que tienen un CAPREC 0 o una clasificación de la escala mundial de la salud cada uno, tienen el mismo riesgo que la población general, pero esos que tienen más de 4 puntos de CAPREC o una clasificación
clase 4 en la Organización Mundial de la Salud, prácticamente deberíamos decir que el embarazo es un estado de altísimo riesgo y que se debería evitar. En Colombia ya están validadas estas dos escalas y este estudio fue publicado en el año 2022. Fue la validación que se hizo de estos estudios en gestantes colombianas como tal. Incluyeron 328 pacientes con una promedio de 27 años de vida. De esas pacientes, 110 tenían cardiopatía congénita, 98 tenían arritmias, 46 valvulopatías y 29 pacientes tenían una cardiomiopatía. Que encontraron ellos para la escala de Carter tener una clasificación de riesgo muy alto, les daba un ROR de resultado adverso en el embarazo de 11 puntos, con un intervalo de confianza que era confiable, y para la escala de la Organización Mundial de la Salud, tener una clasificación clase 3 o 4 también se asociaba a desenlaces desfavorables con un OR de 2.16, haciendo que esta fuera una escala validada pues como tal en nuestro país. Esta es el área bajo la curva de la sensibilidad y la especificidad como tal, y se concluyó que ambos modelos tienen una buena capacidad de predicción de riesgo de desenlaces cardíacos adversos y se ajustan a las gestantes colombianas con cardiopatías como tal. Son escalas que se pueden utilizar. También vamos a hacer el seguimiento cardiológico apropiado para este tipo de pacientes. Las pacientes que se clasifican como clase 2 deben ser valoradas cada trimestre, las clase 3 mensual o bimestralmente y las clase 4 mensualmente. Pero la mayoría de las veces no tenemos un diagnóstico de cardiopatía de base y este diagnóstico vamos a llegar durante la gestación o el embarazo posparto, y estos son los síntomas que nos van a alertar sobre el desarrollo de una falla cardíaca durante el embarazo y que tenemos que tener presente para hacer una valoración cardiovascular inmediata. En cuanto tengamos una sospecha de una falla cardíaca de nuevo durante el embarazo, debemos hacer una confirmación con pruebas habituales, el electrocardiograma, el ecocardiograma, que va a buscar si hay una explicación anatómica para la cardiopatía, la radiografía de tórax, que me va a ayudar a descartar otras enfermedades o complicaciones asociadas a la falla cardíaca, y las valoraciones del laboratorio. Si bien hemos dicho que el PET natriurético auricular es confiable durante las mujeres gestantes sin patología asociada, cuando hablamos de patología asociada, hablamos de que en la preeclampsia este puede ser no tan útil. Sí tenemos que tener claro que los límites van a cambiar, sus valores de referencia van a cambiar, y el valor de referencia en el primer y segundo trimestre va a ser de 200 picogramos por mililitros, y para el tercer trimestre va a ser un poco más bajo, de 150 picogramos por mililitro, y lo tenemos que tener en cuenta para poder hacer el diagnóstico de la cardiopatía o de la agudización de la falla cardíaca. Entonces, llega cualquier paciente con síntomas sugestivos de falla cardíaca, puede ser disnea, ortopnea, edemas o crépitos, y hacer un examen físico adecuado en búsqueda de síntomas de falla cardíaca, ingurgitación yugular, crépitos o galopes, y vamos a hacer un ecocardiograma para evaluar la función o la anatomía cardíaca como tal. De las cosas que se han asociado a cardiomiopatía en el embarazo, de los diagnósticos más comunes, tenemos displasia adrenogénica ventricular, y esta se asocia a la presencia de arritmias durante la gestación, no compactación del ventrículo izquierdo, que es un diagnóstico difícil de establecer durante el embarazo porque normalmente las gestantes tienen un aumento en las articulaciones de la pared ventricular ya de base y fisiológico. Este diagnóstico puede ser algo más complejo. La cardiomiopatía hipertrófica, que les puede generar un aumento en la contractibilidad o en la frecuencia cardíaca, la cardiomiopatía dilatada y, como dijimos, lo más común, la cardiomiopatía periparto, que termina siendo un diagnóstico de exclusión y que se caracteriza por tener una fracción de eyección menor al 45% en el final del embarazo o en el periodo posparto inmediato o temprano en una paciente que no tenía ningún diagnóstico como tal de base. En cuanto al manejo de las embarazadas con cardiopatía, también en qué momento me está llegando a mí la paciente.
Y la paciente me está consultando en el periodo preconcepcional y ya sabemos que tiene una cardiomiopatía, lo vamos a ver toda la clasificación de riesgo de la que ya hablamos, pero desde el periodo preconcepcional tenemos que hacer una modificación de los medicamentos de falla cardíaca que pueden asociarse a unos desenlaces neonatales. Estos son los IECA, los ARA2, los antagonistas de los mineralocorticoides, las estatinas, incluso los inhibidores del transportador de glucosa 2. Entonces realmente hay que hacer un adecuado cambio de la terapia para poder llegar a un desenlace favorable como tal en las pacientes. Si la paciente en el periodo de la gestación, normalmente vamos a estar pendientes de que no esté consumiendo estos medicamentos y vamos a ir ajustando la terapia según la sintomatología y cómo se vaya comportando la paciente durante la gestación en sí. En el momento del parto y del posparto inmediato, vamos a tener en cuenta una adecuada monitorización y hay que tener claro que estos pacientes van a necesitar un seguimiento posparto más exhaustivo que cualquier otra materna, porque es el momento posparto donde hemos encontrado una mayor mortalidad como tal. Los pacientes no se pueden ir como tal para la casa sin vigilancia. Los factores de riesgo como tal asociados al desarrollo de cardiomiopatía postparto serían la presencia de preeclampsia, presencia de trastornos hipertensivos como tal que no son de la gestación, la multiparidad, la raza afroamericana, esas pacientes mayores de 30 años y esas pacientes que se presentan con embarazo gemelar. No hay una fisiopatología clara para el desarrollo de esta enfermedad. Se está asociada sí, a factores hormonales autoinmunes genéticos e inflamatorios, pero la fisiopatología como tal es una curiosidad y se cree que la prolactina juega un papel bastante importante en el desarrollo de esta patología y por eso es que para los europeos la bromocriptina es parte del arsenal de manejo como tal de esta patología, pero pues ahorita vamos a hablar un poco más de los estudios. En cuanto a las manifestaciones clínicas, pues al principio van a ser inespecíficas, dificultad respiratoria, hemaortomía, pero pueden llegar a desarrollar choque cardiogénico arrítmico, incluso complicaciones trombóticas, especialmente esas pacientes que tienen una fracción de eyección severamente como tal disminuida. A nivel mundial, este es un registro europeo para evaluar como tal la cardiomiopatía periparto. Es un registro multicéntrico que incluyó 49 países, nuevamente 31 años de edad promedio de aparición de esta enfermedad y una regla que ya estaba severamente disminuida para el momento del diagnóstico. Y miren lo que les dije también al principio, la mayoría, no la mayoría, pero sí una buena proporción de las pacientes ya habían tenido una cardiomiopatía postparto en embarazos anteriores como tal. En este registro que encontraron ellas, la mayoría de los síntomas se desarrollan en el momento del posparto como tal. 2/3 partes de las pacientes lo presentaron en el primer mes del posparto y solo 1/3 de las pacientes presentan los síntomas al final de la gestación. Entonces, como les venía diciendo, en este registro europeo, el momento del diagnóstico fue especialmente en el periodo posparto. La mayoría de estas en el primer mes posparto, solo 1/3 de las pacientes tuvieron el diagnóstico durante la gestación. La mayoría de las pacientes al momento del diagnóstico tenían una fracción de eyección menor del 35% y eran una clase NIHA 3 o 4. Y muy pocas de estas pacientes en este registro europeo tenían edemas. Mire que el 42% de estas pacientes no tenían como tal edema y el 41% no tenían crépitos pulmonares. En cuanto a los resultados a los 6 meses, el 46% de las pacientes gestantes tuvieron recuperación como tal de su fracción de eyección. No sé por qué no me dejan coger el puntero. El 46% tenían como tal recuperación de su fracción de eyección y
Hubo una mortalidad neonatal del 5% y una mortalidad materna del 6%, que son bastante considerables. Esto en cuanto a registro europeo. En cuanto al registro americano, tenemos este otro registro, que es el registro IPAC, que hizo inscripción y seguimiento de 100 pacientes con cardiomiopatía periparto. Hicieron valoración ecocardiográfica de esas pacientes entre los 12 y 12 meses pospartos, y en estas nuevamente la edad promedio de aparición fue casi a los 31 años. Estas pacientes tenían una fracción de eyección de 35% cuando se les hizo el diagnóstico. A los 12 meses la fracción de eyección en promedio fue del 50%, demostrando que tuvieron una adecuada recuperación, y 13% de los pacientes tuvieron eventos cardiovasculares importantes o una cardiopatía persistente con una detección de 35%. Como tal, los resultados adversos se asocian cuando uno encuentra una REVI muy reducida, una dilatación del ventrículo izquierdo con un diámetro telediastólico mayor de 6 centímetros en el ecocardiograma, cuando hay una disfunción ventricular derecha asociada, cuando tienen prolongación del intervalo QT, cuando tienen elevación de los péptidos natriuréticos. También hay un resultado adverso cuando se hace el diagnóstico tardío y el origen étnico, como les decía ahora, las americanas, y también las mujeres de Medio Oriente tienen un peor resultado como tal en general. Una vez sospechamos el diagnóstico, vamos a establecer unas ayudas que nos van a ayudar a confirmarlo. En el electrocardiograma podemos encontrar taquicardia sinusoidal, alteraciones no específicas de ST, alteraciones de la conducción o cambios por hipertrofia articular izquierda. En la radiografía de tórax podemos encontrar como tal congestión vascular, podemos diagnosticar edema pulmonar, podemos diagnosticar derrame pleural, y en el ecocardiograma vamos a encontrar dilatación cardíaca. La cardiomiopatía postparto se caracteriza por una cardiomiopatía dilatada, una fracción de eyección reducida, una disfunción del ventrículo izquierdo con un patrón restrictivo, y también vamos a encontrar recursivización mitral y recursivización reducida. Y si la regla es menor del 30%, podemos encontrar asociada presencia de trombos en el ventrículo izquierdo. En cuanto al tratamiento como tal, el tratamiento en general puede decir que es muy similar al del tratamiento de falla cardíaca o insuficiencia cardíaca en otras patologías, haciendo la tarea de los medicamentos que consideramos teratogénicos. Y vamos a ver cuál es el tratamiento, dependiendo de si la materia todavía está en fetos o si ya tenemos una materia en el periodo postparto, porque ya podemos cambiar el tratamiento como tal. Después de la gestación, ya podemos incluir nuevamente los directos sagrados sin ningún riesgo como tal. Incluso si necesidad anticoagular, después del parto ya podríamos incluir laboratorios como anticoagulantes. Previo al parto, esto no se podrán incluir, podríamos anticoagular la paciente, deberíamos considerar como tal la pareja. Trata una revisión sistemática de los inhibidores de enzima convertidora de angiotensina para evaluar cómo eran los resultados en estos pacientes que estaban expuestos a este medicamento durante la gestación. Incluyó 72 informes de esos pacientes, de esos informes 37 hablaban de exposición a ICA y 35 hablaban de exposición a ARA. Un seguimiento que se hizo un año. En el negro vamos a encontrar las pacientes que estuvieron expuestas a inhibidores de enzima convertidora de angiotensina y en el ICA ARA2. Y si ustedes, pues es evidente que hubo un peor desenlace en los pacientes que estuvieron expuestas a ARA2 comparado con los IECA, y que si la exposición se hacía más tardía en el embarazo, esos son los trimestres, primero, segundo y tercero, habían peores desenlaces, o que si se asociaban varios trimestres, esto sería asociado primero y segundo y tercero, o durante todo el embarazo, también había un peor desenlace. ¿Y cuáles eran esos resultados adversos que se podían encontrar como tal? La presencia de indolitogramas era una de las cosas más comunes que se preguntaban en estos pacientes con exposición. También muerte, abortos, muerte intrauterina, el SRA y la falla renal con requerimiento de diálisis. Entonces, pues definitivamente
esos medicamentos no pueden ser suministrados como tal en la gestación. Los betabloqueadores se asocian con restricción de crecimiento intrauterino como tal. No es para todos los bloqueadores, para todos los betabloqueadores como tal. Este, por ejemplo, es un estudio de corte retrospectivo que evaluó muchas mujeres embarazadas, de las cuales 4.847 estaban expuestas a betabloqueantes. ¿Cuáles eran los más comunes? Estos cuatro de ellos, los más comunes, la betalol y atenolol para la exposición que tuvieron estas maternas. Estas maternas tuvieron un bajo peso al nacer, los recién nacidos, pues, un peso menor de 2.500 gramos. El 24% de los pacientes que recibieron la betalol, el 18% de los que recibieron atenolol y el 13% de los que recibieron metoprolol. Y un muy bajo peso menor de 1.500 gramos para el recién nacido. En el betalol también en mayor incidencia, 7.4%, y en el atenolol 3.8%, y con el metoprolol 3.1% como tal. Entonces, la asociación con cualquier betabloqueador para un bajo cáncer les daba un número de 2.6, con el betalol el OR sería hasta 2.9 y con el atenolol el OR de 2.4, pero todos en general tenían un OR que se asociaba a un bajo peso al nacer en el recién nacido. El choque cardiogénico, la restante, la principal causa sigue siendo la miocardiopatía por paso, pero también tenemos que descartar que los pacientes no tengan estas otras enfermedades y no se nos puede olvidar que esas enfermedades también pueden tener otro tipo de cardiopatía asociada. En estas pacientes vamos a tener unos cambios en el momento del parto que pueden descompensar aún más su falla cardíaca. Entonces, durante todos los bloques pasados hemos hablado mucho de los cambios fisiológicos durante la gestación, pero hay que tener en cuenta que en el gasto cardíaco hay unos cambios que se asocian al momento del parto como tal, que son bastante dramáticos. El solo hecho de que la paciente esté en trabajo de parto, que tenga contracciones, durante cada contracción expulsa de 300 a 500 mililitros de volumen sanguíneo desde el útero en la circulación general, y eso me puede generar un aumento del gasto cardíaco hasta del 25%. Durante el momento del parto como tal, el hecho de pujar me puede generar un aumento en el gasto cardíaco del 50%, y una vez se lleva a cabo el nacimiento, si recuerdan, ya habíamos hablado del fenómeno de autotransfusión, sale el feto, se involuciona el útero, se libera toda la compresión que había sobre la vena cava y todo el flujo que estaba sobre el útero se redistribuye nuevamente a la circulación materna. Ese gasto cardíaco se va a permanecer elevado hasta un 60-80% y va a permanecer así por lo menos unos 10 minutos durante el momento del parto inmediato, del posparto inmediato. Con la cesárea no vamos a tener los cambios por pujar o por la contracción, pero el cambio va a ser mucho más abrupto. Simplemente vamos a hacer una autotransfusión gigante, quitamos la compresión de la cava rápidamente, eso me va a llevar a un aumento del gasto cardíaco del 47% y a una disminución de la resistencia vascular del 39%. Y esto me puede llevar a esos pacientes que tengan una cardiopatía a una inestabilización de su enfermedad cardíaca de base, solo pues como tal, por el hecho de tener trabajo de parto y parto. ¿Cómo deberíamos manejar esas pacientes que se presentan con choque cardiogénico? Vamos a utilizar para los síntomas de congestión, igual diuréticos, las tiazidas y los diuréticos de ASA, especialmente en esos que tengan congestión sistémica pulmonar. Si hay un aumento grande de la precarga, podemos asociar nitratos e hidralacina, y si vamos a usar vasodilatador, vamos a preferir la nitroglicerina sobre estas pacientes gestantes que el nitroprusiato por el riesgo de toxicidad, pues como tal con los tioginatos. No hay un estudio que yo hubiera encontrado específicamente del uso de diurético en las maternas con los desenlaces fetales como tal. Solo encontraba los estudios de diuréticos para pacientes con preeclampsias que no se asoció con unos desenlaces fetales desfavorables,
pero en falla cardíaca, uso de diurético en gestantes realmente no pude encontrar como tal. Los inotrópicos son considerados seguros en las mujeres gestantes y si son necesarios, se deben utilizar, aunque les voy a mencionar un estudio muy pequeño que hubo con dobutamina que se asoció a unos desenlaces desfavorables, pero el levosimendan puede considerarse como agente alternativo, el mirrinone se puede considerar como agente alternativo y son adecuados para el tratamiento de las pacientes que se presentan como con choque cardiogénico. Si la paciente requiere anticoagulación, estas son las condiciones que me obligan pues como a pensar en anticoagular las maternas, lo vamos a hacer con heparinas si la paciente todavía está gestada. Este es el estudio como tal de los diuréticos que encontré, pero como les dije, es un estudio en pacientes preclánticas y no hubo ninguna diferencia como tal en los desenlaces. Realmente lo voy a pasar rápidamente porque no es específicamente para falla cardíaca. Y este es el estudio de la dobutamina, es un estudio que se publicó en el año 2017. Lo que ellos querían ver era cuál era el beneficio de administrarle dobutamina a las pacientes que se presentaban como miocardiopatía posperiparto. Fueron solo 27 pacientes, todas tenían una FEBI menor del 25%. De esas 27, 7 pacientes se fueron manejadas con dobutamina, 20 pacientes no recibieron como tal este medicamento, no había una intervención específica, fue un estudio observacional, el médico era el que decidía si iban o no iban a recibir el tratamiento. Son poblaciones heterogéneas y eso está explicado por el estudio tan pequeño como tal. En cuanto a la edad, la paridad previa, son muy variables. La fracción de eyección fue similar en ambos grupos y pues la frecuencia cardíaca obviamente estuvo más alta en el grupo de pacientes que recibió dobutamina como tal. Pero ¿qué encontraron? Las 7 pacientes que recibieron dobutamina presentaron algún resultado adverso como tal. 3 necesitaron implantación del dispositivo de asistencia ventricular, 4 necesitaron trasplante cardíaco y 1 falleció. Del grupo de los pacientes que no recibió dobutamina, solo 1 requirió trasplante cardíaco y la PI de los pacientes que no recibieron dobutamina al seguimiento fue el promedio después del 46%. Es un estudio grande, no es un estudio con una alta significancia estadística, no podemos sacar una conclusión como tal, pero sí está el registro de que estos pacientes pueden tener un desenlace desfavorable como tal. Este estudio de levosimendan no fue establecido en pacientes con choque, fue realizado en pacientes que tenían falla cardíaca sin choque. Un estudio aleatorizado prospectivo de 24 pacientes que se aleatorizaron a recibir levosimendan más el manejo de falla cardíaca y 12 pacientes a recibir manejo convencional solo. Estas pacientes que recibían levosimendan no recibían dosis de carga, recibían simplemente una infusión continua de 0.2 microgramos por kilóminuto durante 24 horas. Y ellos encontraron en el grupo que no recibió levosimendan, 3 pacientes fallecieron, 9 sobrevivieron. De las sobrevivientes, 3 tenían una disfunción ventricular izquierda persistente. Y en el grupo que recibió levosimendan, el mismo porcentaje de pacientes falleció, pero la disfunción del ventrículo izquierdo persistente fue de 4. Entonces, en este grupo 4, en el grupo de manejo médico convencional de 3, realmente no se pudo demostrar que se les mejoraran los desenlaces en esas pacientes con falla cardíaca con la administración de levosimendan como tal. Como les hablé, se cree que la prolactina se asocia a la fisiopatología de la miocardía posparto. Hay varios estudios, también son estudios pequeños. Este fue el primer estudio, como el estudio piloto, para evaluar el beneficio de la bromocriptina en las pacientes que reciban este medicamento. Fue prospectivo, fue un las pacientes eran aleatorizadas a recibir el manejo estándar de la falla cardíaca o ese manejo estándar más una dosis de bromocriptina de 2.5 miligramos por 8 semanas constante. Estas son las características como tal del paciente. La fracción de eyección era muy similar. Los niveles de prolactina fueron más altos en esas pacientes que fueron aleatorizadas a recibir bromocriptina como tal.
Y en línea negra oscura van a ver cómo se comportó la fracción de eyección en las pacientes que no recibieron bromocriptina. En la línea gris clara está el comportamiento de la fracción de eyección en el tiempo en meses, demostrando que sí había una recuperación mayor de la fracción de eyección en el seguimiento a 6 meses en estos pacientes. En el grupo de la bromocriptina hubo un perecimiento, en el grupo de las pacientes que recibieron solo manejo estándar, 4 fallecimientos. Entonces, basados en eso, los europeos sí administran bromocriptina para su tratamiento de miocardiopatía postparto. O sea, luego sale este otro estudio que lo que buscó evaluar es si era equivalente a dar un manejo de bromocriptina solo por una semana o si tenía utilidad dar tratamiento por 8 semanas en total. Ambos grupos recibían manejo de terapia cardíaca estándar, pero pues se les asociaba a unos 2.5 miligramos de bromocriptina por 7 días y los otros recibían 2 semanas de bromocriptina 2.5 miligramos, perdón, seguido por 6 semanas de 2.5 miligramos al día. En la gráfica de la izquierda está cómo se comportaron las pacientes que recibieron solo bromocriptina una semana. Y acá al ladito, las que recibieron 8 semanas de tratamiento, las gráficas son similares, las fracciones de eyección tuvieron una recuperación similar en ambos grupos de los pacientes. Y abajo tenemos cómo se comportaron las pacientes con una fracción de eyección que estaba por debajo del 30%, tampoco hubo una diferencia pues como muy marcada. Ellos lo reportan, pues, y en la gráfica de colores muestran que las pacientes que recibieron 8 semanas de bromocriptina tuvieron una mayor incidencia de FEBI al final del estudio del 50%, pero si ustedes miran la P como tal de ese desenlace, la P fue de 0.665, que realmente no hay una diferencia que fuera estadísticamente significativa para dar una recomendación fuerte a favor del medicamento. Este otro estudio usó bromocriptina en pacientes asociadas a dispositivos de asistencia ventricular. Eran pacientes que se les colocaba un Impella y que se evaluaban Impella más bromocriptina, se evaluaban a las 8 horas y tenían alguna disfunción ventricular derecha, se les adicionaba ECMO arterial y miraban cómo eran los desenlaces. Como tal, solo fueron 5 pacientes. De esas 5 pacientes, 2 tuvieron soporte solo con Impella y 3 tuvieron soporte con Impella y ECMO, y como les dije, todas con bromocriptina asociada. Levosimendan también fue otro de los medicamentos que se les asoció a ese tratamiento. Estas pacientes todas sobrevivieron a la fase aguda del choque y ellos consideran que les ayudó como tal a reducir las dosis de catecolaminas y se asociaba como tal a una recuperación del miocardio, y que esa recuperación del miocardio era mucho más efectiva si ustedes les implantaban el Impella tempranamente a las pacientes. Y acá en lo que está señaladito vemos que las pacientes que recibieron Impella como en las primeras 12 horas les iba mucho mejor, y que cuando ese Impella se les implantaba pasadas 24 horas, el resultado no era tan bueno. Entonces, pues ellos hablaban de que sí se podía en pacientes con choque cardíaco y una alteración severa utilizar este tipo de dispositivos. En general, los dispositivos implantables durante el embarazo no se pueden implantar definitivos por el requerimiento de la fluoroscopia, pero hay estudios con dispositivos portátiles, y pues más que estudios son descripciones, son estudios observacionales descriptivos. Eran pacientes que tenían FEBI como tal severamente menores del 35, incluso estas 12 pacientes que tenían esa FEBI menor del 35% y que fueron incluidas en este estudio, 9 tenían una FEBI menor del 18%, y se les hizo seguimiento o usaron ese cardiodesfibrilador portátil por 3 hasta 6 meses según como se consideraba necesario.
Solo fueron 7 pacientes las que recibieron cardiodesfibrilador portátil. En total se les hizo 81 días de seguimiento. Estas son las características clínicas de cada una de las pacientes. Solo había una paciente clase NIJA 2, de resto todas las pacientes eran clase NIJA 3 o 4. Y ellos encontraron en estas pacientes, esos pacientes que tenían dispositivos cardiodesfibrilador portátil, en ellos se identificaron 4 eventos de fibrilación ventricular que fueron abortadas apropiadamente por el desfibrilador. Esas descargas fueron exitosas en 3 de 4. De estas pacientes que se siguieron con estos dispositivos, no hubo síncope ni muerte súbita por arritmias, y todas las pacientes tuvieron una mejoría de la fracción de eyección durante todo el seguimiento. Los dispositivos de asistencia ventricular, cuando una paciente es gestante, pues realmente el hecho de tener dispositivos de asistencia ventricular contraindicaría el embarazo, puesto que ese útero en crecimiento puede afectar el funcionamiento de los dispositivos, y el trasplante cardíaco en sí no contraindica el 100% de los embarazos de esos pacientes que recibieron trasplante cardíaco hace más de un año y que están estables, pueden ser manejadas por un grupo especial, y hay descripciones de pacientes que tienen trasplante cardíaco y que han tenido embarazos exitosos como tal. Por último, recordarles que el modo del parto está definido por condiciones obstétricas. Solo pacientes que tienen una inestabilidad hemodinámica muy significativa podrían necesitar por esta indicación cesárea, que si las pacientes van a recibir anestesia, lo ideal es que sea una anestesia regional, porque eso va a inestabilizar menos a las pacientes, que deben recibir una monitorización adecuada, y esto mediante telemetría para evidenciar arritmias y considerar implantación de línea arterial y catéter de arteria pulmonar de ser necesario. Y pues hay que establecer en este tipo de pacientes claramente el lugar y el momento oportuno del parto, que son otras cosas de las que se deben tener en cuenta. Para resumir, entonces, pues esta gráfica simplemente va a hablar de los manejos que ya hemos hablado en toda la presentación. Pues en áreas de tiempo yo creo que no me voy a detener mucho en ello, pero siempre vamos a, en esas pacientes con choque cardiogénico, vamos a evaluar en qué estado de choque están. Esas pacientes que están en estado de choque C, D o E van a requerir inicio de manejo con inotrópicos, como dijimos, milrinona y levosimendan sería la opción. Si vamos a aplicarles vasodilatadores, sería nitroglicerina. Siempre vamos a optimizar volumen, siempre vamos a optimizar el estado respiratorio, y si la paciente no mejora, tenemos que recurrir a dispositivos de asistencia ventricular, y eso depende de los recursos y de lo que tengamos al alcance, pero no, pues sí podemos utilizar como tal los dispositivos de asistencia ventricular en ese momento del choque de la paciente. En conclusión, pues las enfermedades cardiovasculares sí aumentan el riesgo de mortalidad gestacional. Esas condiciones empeoran en pacientes con bajos recursos socioeconómicos y bajo ciertas poblaciones raciales. Ante signos de falla cardíaca, siempre pensar, según la gestacional, que la cardiomiopatía periparto es la causa más común al final del embarazo y en el posparto, y que el diagnóstico tardío de la enfermedad empeora el pronóstico. Por eso siempre debemos estar atentos a hacer un diagnóstico temprano. Si la paciente hace una consulta preconcepcional, no olvidar que los medicamentos que consumen crónicamente para el manejo de la falla cardíaca deben ser cambiados desde el momento preconcepcional, y para hacer un seguimiento adecuado y estricto cuando hacemos un diagnóstico de nuevo de falla cardíaca durante el embarazo. Debemos iniciar el tratamiento tempranamente, usar los sinotrópicos según el requerimiento por choque cardiogénico. Por el estudio, como les digo, a pesar de que es un estudio con poca validez estadística, yo diría que si tenemos levosimendan y milrinona serían las opciones en las que yo pensaría primero, más que como tal en la dobutamina.
Asociar bromocriptina a los pacientes con cardiopatía periparto lo pongo ahí, pues me queda el interrogante, los estudios tampoco son los más grandes y si hay estudios que se están haciendo actualmente y que estamos esperando sus resultados, nos toca ver, hay personas que lo utilizan, los americanos no lo utilizan y el tipo de parto va a ser definido por las condiciones obstétricas, exceptuando esos pacientes que se presentan con inestabilidad hemodinámica, donde la cesárea será como tal la vía de elección.